grabación. La grabación siempre va a partir en la clase, ¿ya? El quiz no va a quedar grabado porque el quiz es una actividad formativa adicional para ayuda. La clase es lo que queda grabado. Entonces, comenzamos con la clase de hoy. En general, yo siempre digo que las primeras clases de este curso y de la mayoría de los que yo he visto suelen ser un poco más aburridas para algunas personas porque incluye mucha terminología base que uno debe de repente manejar, no, quizás no sabérsela toda, pero manejar o tener una noción de esto al menos, y que corresponde obviamente a terminología legal que va a estar involucrada en el corretaje. ¿Ya? Eh, para, para esta clase en general vamos a ver alguna terminología base. Posteriormente puede que estos términos les vayan saliendo nuevamente en siguientes unidades, pero obviamente con el enfoque a la operación que estemos viendo. Por ejemplo, si estamos viendo arriendo, van a salir de nuevo cosas que se involucren en el arriendo, si estamos viendo venta en venta. ¿Ya? Pero aquí es como lo base para que después cuando yo mencione algo, se entienda por esta clase qué es lo que es. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver y que les mencioné ayer que veríamos igual son las personas, ¿ya? Que para el derecho son los sujetos de derecho, ¿ya? Y ayer yo les mencioné que existían las personas jurídicas y las personas naturales, ¿ya? En donde las personas naturales eran la persona física en sí, una persona, ¿ya? Una persona humana, y la persona jurídica es una persona ficticia que es una empresa generalmente, ¿ya? Para esto, cierto, es importante saber que según el artículo 55 del Código Civil, la definición explícita de persona natural son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Ya, esto es textual del Código Civil. Y la persona jurídica, según el artículo 545 del Código Civil, es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo comienzan estos tipos de personas? Ya, en una persona natural, como es una persona humana, comienza una vez que nace. ¿Ya? O sea, todas estas condiciones que pueda adquirir como persona legalmente van a ser desde su nacimiento. ¿Ya? Porque esto le da principio a su existencia legal. En cambio, la persona jurídica, como es una persona ficticia que se crea para un cierto fin, inicia cuando se crea y se finaliza su acto de constitución, ¿ya? Que es la constitución de sociedad, que es lo que le mencioné yo ayer que se podía hacer en la página de registro de empresas y sociedades, o en una notaría, que es cuando uno crea una empresa, ¿cierto? Ahí uno la crea, le pone un nombre, se le designa un root, ¿cierto? Y empieza a existir esta persona jurídica, ¿ya? Las personas naturales y jurídicas pueden también dejar de existir o terminar, ¿ya? La persona natural finaliza su existencia, que le da obviamente una existencia legal igual, con su muerte, que esto se menciona en el artículo 78 del Código Civil. En cambio, la persona jurídica, ¿cierto? Como es ficticia y va a estar compuesta por personas naturales o jurídicas, ¿ya? Deja de existir cuando se disuelve, ¿ya? Y este se llama el acto de disolución, que es cuando uno disuelve la empresa, esta deja de existir, se reparten las utilidades, se reparten los activos que existan, etcétera, ¿ya? Y ahí deja de existir y obviamente ya no existe más, no puede ser representado judicial o extrajudicialmente, no puede ejercer derecho y contraer obligación, ¿ya? Las personas, ¿ya? También tienen una capacidad, ¿ya? ¿Y qué es la capacidad? Es la aptitud legal para adquirir derechos y ejercerlos por sí solo, es decir, sin la autorización o ministerio de otra persona, ¿ya? Ahora, esta capacidad se subdivide en dos, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, que vamos a explicar ahora y después se van a mencionar nuevamente cuando hablemos de los atributos de la personalidad, ¿ya? La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, ¿ya? Es decir, yo solo por existir tengo ciertos derechos y obligaciones, aunque no los pueda ejercer o hacer valer por mí mismo. Por eso aquí se pone un ejemplo, un feto, ¿cierto? Que si bien no ha nacido,
como va a ser hijo de alguien al momento de nacer e iniciar su existencia legal, va a ser heredero de sus padres, ¿cierto? Porque legalmente es titular de esos derechos, ¿ya? Ahora, obviamente, las personas también, al nacer y comenzar a existir, adquieren ciertas obligaciones, como las obligaciones de cumplir la ley, ¿ya? Y tenemos la capacidad de ejercicio, que es esta capacidad de hacer valer los derechos sin autorización de otro, como celebrar actos jurídicos, como por ejemplo firmar un contrato, y ejercitar ciertas acciones legales, hacer una demanda, ¿cierto? Dentro de otras cosas. Pero el hecho de solo uno poder hacer. Ahora, obviamente, cuando uno realiza estas cosas, por ejemplo, una demanda, a veces la hace con la intermediación de un abogado, pero usted está haciendo valer ese derecho. Solamente le está pasando su representación a otra persona. ¿Ya? Asimismo, como las personas pueden tener estas capacidades, existen incapacidades. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto? Porque obviamente les podría llegar a afectar en algún momento si tienen algún cliente que, por ejemplo, quiere firmar un contrato de arriendo o que quiere vender una propiedad. Ya, obviamente, si tuviera una incapacidad, no podría hacerlo. ¿Ya? La incapacidad se subdivide en absoluta y en relativa. ¿Ya? Absoluta, que no puede ejercer estos derechos y obligaciones, como lo van a ver ahí en el cuadro, se entiende de inmediato por qué, ¿cierto? Esta incapacidad absoluta los imposibilita para actuar en la vida jurídica personalmente, es decir, no pueden hacer nada jurídico por sí solos, ¿ya? Solo pueden actuar siendo representados, ¿ya? Y corresponde a personas impúberes para la ley, que para los hombres, ¿cierto? Son los menores de 14 y las mujeres menores de 12. Para alguien determinado médicamente loco o demente, y para los sordomudos porque no tienen esta capacidad de entendimiento para la ley y pueden verse perjudicados, ¿ya? Ahora, estas incapacidades son determinadas legalmente, por eso se menciona como sanción, no es que sea un castigo, ¿ya? Entonces, estas personas que tienen alguna de estas características poseen una nulidad absoluta, porque como dijimos, no pueden actuar en la vida jurídica, ¿ya? Pero también existe la incapacidad relativa, ¿ya? Donde estas personas pueden hacer algunos actos jurídicos, ¿cierto? Dependiendo del contexto o circunstancia, pero lo deben hacer asistido por otra persona o autorizados, ¿ya? Como los menores adultos, que son mujeres mayores de 12 y menores de 18, y varones mayores de 14 y menores de 18, ¿ya? Y también los disipadores interdictos, que esto lo vamos a ver más en profundamente en otra clase, pero para que entiendan algo, el disipador interdicto es una persona que judicialmente es sancionada para no poder hacer ciertos actos jurídicos, porque se entiende como alguien que no puede controlar su patrimonio, ¿cierto? Con cuidado y que puede malgastarlo, ¿ya? Por ejemplo, alguien que pudiese ser nombrado disipador interdicto es una persona que es adicta a los casinos, ¿cierto? Y que gasta mucho en esto y quizás esto le trae consecuencias económicas. La familia puede solicitar, ¿cierto?, que se le haga esta sanción de nulidad relativa en un tribunal para que esta persona no pueda administrar sus bienes por sí sola, ¿ya? Un caso que es muy común a nivel mundial de alguien que tenía una cierta incapacidad y tenía otra persona que prácticamente manejaba sus bienes, es el de Britney Spears, que el año pasado fue como bastante mencionado en las noticias, ¿cierto? Donde el papá manejaba todas sus cosas, supuestamente por una nulidad que tenía ella, y que al final la peleó y la revocaron, ¿ya? Pero es algo así lo que sucede y que obviamente va a depender del ordenamiento jurídico de cada país, de qué características debe tener una persona para poder solicitar esto. Pero aquí en Chile, al menos, generalmente es cuando alguien gasta mucho su caudal, como se le llama legalmente, y no con un descontrol que le pueda provocar daño a su patrimonio. ¿Alguna duda, consulta o comentario? Yo tengo una, si es sordo mudo, pero tiene algún aparato, alguna cosa que le permita entender
igual ante la ley tiene nulidad. El sordo-mudo propiamente tal, diagnosticado propiamente tal, no puede escuchar con nada, ¿ya? No se debe entender a un sordo-mudo como alguien que tiene discapacidad auditiva. Alguien que tiene una discapacidad auditiva, que tiene un cierto grado de pérdida y que puede escuchar con un audífono o un implante coclear, no es el que lo diagnostican como sordo-mudo. Ya el sordo-mudo es el que evidentemente no puede comunicarse mediante la audición y por así decir, hablar, ¿ya? Obviamente una persona que usa un audífono y todo como si va a escuchar, si va a entender bien, puede hacerlo. El que no puede es el que por medio de la COMPIN, ¿cierto? Que es la Comisión Preventiva de Invalidez, esté determinado como sordo-mudo. Es el que podría tener esta sanción de nulidad absoluta, ¿ya? Joana activó su micrófono, no sé si para hacer una pregunta. Sí, ¿me escucha? ¿Sí? Ya. En el caso que una persona tiene una edad avanzada, no es sordomudo, pero sí queda sordo en su totalidad. Ya, si médicamente, por un otorrino en este caso, esta persona es diagnosticada con en este caso sería una hipoacusia, no sordomuda, ya que lo más probable es que sea profunda o severa, ya lo que tendría que suceder ahí es que el médico determine que esta persona ni con audífonos va a poder escuchar, porque puede suceder, ¿ya? No, es así. Suceder, existen ciertos fenómenos fisiológicos que para qué entrar en eso, pero una persona a veces, aunque exista un audífono que le va a ayudar a escuchar, a veces por algunas situaciones de su audición no le va a servir. Entonces, si el médico determina que no puede, sí, pues también podría ser determinada con una nulidad. Perfecto. ¿Por qué? Aquí hay que centrarse en una cosa, es si la persona, en base a su dificultad, va a tener una buena capacidad de entendimiento o no. Y si obviamente el audífono no la va a ayudar, no va a entender bien y podría ser declarada con nulidad. Mm, muchas gracias. ¿Ya? Ahora, como dijimos, ¿cierto? Las personas jurídicas eran personas ficticias, ¿cierto? Que se creaban para ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿ya? Y que podían ser representadas judicial y extrajudicialmente, ¿ya? Las personas jurídicas, obviamente, como son sociedades, empresas, ¿cierto? Instituciones, tienen subdivisiones, ¿ya? Y aquí lo importante es que primero hay que saber que existen aquellas que son con fines de lucro y aquellas que son sin fines de lucro, ¿ya? Obviamente yo creo que este concepto lo habrán escuchado alguna vez en su vida. Entonces, las personas jurídicas con fines de lucro son aquellas que el Código Civil define como un contrato en virtud del cual dos o más personas estipulan poner algo en común con miras de repartirse los beneficios obtenidos, formando una persona distinta de los socios individualmente considerados. Es decir, ¿cierto? Se firma este contrato, que es la constitución de sociedad, donde los socios dicen vamos a crear la empresa para hacer tal actividad económica, ¿cierto? Y lo que se gane de esa actividad económica lo vamos a repartir nosotros porque nosotros invertimos en esta empresa, ¿ya? Por eso este esquema menciona a las sociedades o empresas y que el objetivo que tienen es la repartición de estos beneficios, es decir, ganar dinero, ¿ya? Y tenemos las personas jurídicas sin fines de lucro, que son las que el Código Civil define como entes ficticios, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente, como ya lo había mencionado, ¿ya? Porque esa es su definición propiamente tal, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las personas jurídicas sin fines de lucro, independiente de lo que voy a mencionar ahora, todas son obviamente con esta definición. Pero después de eso se pueden subdividir en de derecho público y de derecho privado, ¿ya? De derecho público tenemos todas aquellas que son de instituciones públicas, generalmente dependientes del Estado, ¿cierto? Como el fisco, la municipalidad, de los ministerios, etcétera. Y de derecho privado son las corporaciones y fundaciones, que son empresas que se crean, ¿cierto?, para perseguir un objetivo sin fin de lucro, por ejemplo, la Corporación Nacional del Niño Quemado, ¿cierto? Que es para reunir fondos para ayudar, ¿cierto?, a niños quemados que no tienen fondos para tener tratamiento privado, ¿ya? ¿Qué sucede con estas empresas? Si bien las crean personas privadas,
al crearla como una persona jurídica sin fines de lucro, no pueden obtener beneficios económicos de esta empresa. Todos los beneficios que las corporaciones y fundaciones, es decir, personas jurídicas sin fines de lucro, obtengan, se deben utilizar para cumplir el objetivo de esta persona jurídica o para reinvertir. Por ejemplo, en comprar material para su fin, en comprar, no sé, más inmuebles para su fin, muebles, contratar profesionales, etcétera. Pero la persona que es fundadora de estas personas no puede llevarse ganancias. Ahora, entre comillas, podría hacerlo de una forma, autocontratándose, ¿ya? Por ejemplo, un profesional de X rubro dice, ya, yo quiero hacer una fundación en la que yo pueda ayudar a personas que no tienen dinero. Perfecto, él quizás no les va a querer cobrar, pero también va a trabajar, va a entregar su tiempo. Entonces va a decir, ya, yo voy a reunir fondos de tal forma, yo voy a trabajar en mi fundación, pero yo me voy a pagar tal sueldo. Está bien, tampoco es malo, porque va a pagarse por su trabajo, pero a las personas a las que están ayudando, lo más probable es que no vayan a pagar o vayan a pagar menos. Porque, ojo, una fundación tampoco quiere decir que sea gratis, ¿ya? Hay algunas que atienden para ciertas cosas, de salud, por ejemplo, pero que tienen menor costo al que tendrían realmente, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, la diferencia entre con fines de lucro y sin fines de lucro es el objetivo económico. Y es que con fines de lucro se busca tener un beneficio económico y en las sin fines de lucro no, ¿ya? Ahora, este es un poquito largo, no es necesario que lo miren y digan, oh, todo lo que me tengo que aprender, ¿ya? Pero son los atributos de la personalidad y que al fin y al cabo cuando lean los cuadritos amarillos es como obvio porque si piensan en una persona, ah, sí, pues todas las personas tienen esto, ¿ya? Y que son el nombre, la capacidad, un domicilio, una nacionalidad, un patrimonio y un estado civil, ¿ya? El nombre es el conjunto de letras y personalidad para identificar e individualizar a la persona, ¿ya? Tenemos la persona natural que va a tener un nombre, ¿cierto? Que es el nombre que tenemos todos. Y tenemos a la persona jurídica que va a tener la razón social o denominación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos una empresa, la empresa tiene una razón social. Tenemos la capacidad, que es la que mencionamos más adelante, que era la aptitud de las personas, ¿cierto?, para ser sujetos activos y pasivos de relaciones jurídicas y que podían tener una capacidad jurídica o de goce y una capacidad de obrar o de ejercicio, que las definimos en diapositivas anteriores, ¿ya? Tenemos el domicilio y que este legalmente se diferencia según tipo de persona. Para la persona física o natural, ¿cierto? Es el lugar de permanencia o habitación de la persona. Y para la persona jurídica es el lugar físico del domicilio fiscal o domicilio tributario, como hablábamos ayer, cuando hablábamos de constituciones de sociedad, que las empresas tenían que tener un domicilio tributario para poder iniciar actividades, etc. ¿Ya? La nacionalidad, ¿cierto? Es simple, no tiene subdivisiones, nada, y se define como el vínculo jurídico de una persona con uno o varios estados. ¿Por qué vínculo jurídico? Porque nosotros al tener cierta nacionalidad nos vamos, ¿cierto?, por así decirlo, a suscribir a las leyes de nuestra nacionalidad. Por mucho que nosotros estemos en el extranjero, ¿cierto?, cometamos un delito alguna vez, ustedes quizás han escuchado hablar de la extraditación y todas esas cosas, en donde a veces a las personas que incumplen algo las pueden llevar a su país para que en su país sean juzgados, ¿ya? Aunque en algunos casos, dependiendo del crimen, obviamente hay otras leyes y cosas, pero en general uno está vinculado jurídicamente, uno, por ejemplo, es heredero de bienes en su país, ¿cierto? Porque uno se vincula en base a su nacionalidad, ¿ya? Por eso mismo que en todos los contratos igual siempre se debe ir la nacionalidad, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Existe el patrimonio, que puede ser pecuniario o moral. Cuando uno dice pecuniario se refiere a dinero, por así decirlo, a capacidad económica, y moral a conocimiento, ¿cierto? Competencias, habilidades que pueda tener una persona, ¿ya? Para la persona natural, el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica. Es decir, cuántos ingresos tengo, cuántos bienes poseo y cuánto está valorado económicamente eso, ¿ya? Y para la persona jurídica son los medios que le permiten realizar sus fines. Es decir, tiene cierta cantidad de dinero, tiene, no sé, una infraestructura, ¿cierto? Tiene equipamiento que le permite cumplir con el objetivo que tiene esa empresa, ¿ya? Y está el estado civil, ¿ya?
que definido es la calidad o posición permanente que ocupa un individuo en la sociedad en orden a sus relaciones de familia, ¿ya? Aquí es importante mencionar que hay algo importante, que son los regímenes conyugales cuando una persona es casada, ya que esto puede hacer que cambien sus derechos y obligaciones civiles, ¿ya? Ahora, todo lo que tiene que ver con regímenes conyugales lo vamos a ver, pero más en profundidad en el tema de compra-venta, ¿ya? Porque esto influye bastante en lo que son las compras y ventas de inmuebles. Entonces lo vamos a relacionar más a ese tema, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta de esto de hasta ahora? Recuerden que si alguien no se atreve a hablar, también puede escribir su consulta en el chat. A mí me llega la notificación de que alguien escribió y yo puedo leerla y responder. Ya. Ay, espérenme, hay alguien conectándose. Ángela, levantó la mano. Buenas tardes. Buenas Quería tardes. consultar, el KISS solamente se abre cuando se entra a la clase. Sí, solamente se abre cuando se entra a la clase. Es formativo y de ayuda para repasar. Ah, ya, ok. Gracias. De nada. Ahí sí. Ya. Ahora, algo muy importante, ¿cierto? En este rubro es hablar y definir a los bienes inmuebles. ¿Ya? Existen diferentes tipos de bienes, pero como nosotros estamos viendo el tema del corretaje, nos vamos a enfocar en los bienes inmuebles. ¿Ya? Es importante considerar, ¿cierto?, que los bienes inmuebles están sujetos a un dominio que vamos a definir, ¿ya? Y que para transferir este dominio, para que esto lo vamos a analizar en profundidad, bien detallado, pero hay algo importante que tienen que saber aquí porque uno cuando no sabe de estos temas, uno dice, ah, yo compro una propiedad, la pagué, es mía, ¿ya? No es así, como lo vamos a ir a ver a lo largo de esta diapositiva y a lo largo de los arrendamientos y compraventa, para que se transfiera el dominio de un inmueble, no basta con la compra, sino que se tiene que hacer la inscripción de esta compra-venta en el conservador de bienes raíces respectivo, ¿ya? Y este conservador de bienes raíces existe en cada comuna, ¿ya? En cambio, los bienes muebles como un automóvil, no requieren de ese trámite para cambiar de dueño, ¿ya? Ahí se hace una transferencia de dominio simple, se hace el pago y listo, ¿ya? El proceso de la transferencia de inmuebles es mucho más tedioso, ¿ya? Otra cosa importante que debemos saber es que cuando un inmueble queda en garantía, por ejemplo, porque lo compramos con crédito hipotecario, hablamos de una hipoteca, ¿ya? La que debe constituirse mediante escritura pública, es decir, en nuestra escritura de compraventa, donde dice, por ejemplo, yo, Aldo, compré tal propiedad a tal valor con un crédito que me prestó tal banco, también va a ir mencionado que esta casa se encuentra hipotecada, ¿ya? Después vamos a hablar de la hipoteca, de los gravámenes y cómo afectan, ¿cierto?, a la posesión de un inmueble, ¿ya? Y cuando hablamos de un mueble en garantía, hablamos de prenda, como un automóvil, y no se requiere una clase de inscripción en escritura pública, ¿ya? Ahora, escritura pública se refiere a cuando se realiza por obligación, ¿cierto?, una firma ante notario, pero al ser escritura pública no es solamente la firma ante notario. El notario archiva también y resguarda una copia de esta escritura, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque después en arrendamiento vamos a ver, por ejemplo, que es muy común que la gente quiera firmar su contrato de arriendo ante notario, pero eso no lo hace escritura pública, ¿ya? Porque cuando uno firma un contrato de arriendo ante notario, el notario solo actúa como ministro de fe que valida la firma de ese contrato, pero no guarda ninguna copia. En cambio, las compraventas sí, ¿ya? Ahí cuando vayamos en arriendo, en venta, vamos a hablar de solemnidades de un contrato, cuáles tienen que ser sí o sí por escritura pública, etc. ¿Ya? Pero ahora se los quise mencionar para que no quedaran colgados con ese término. Ahora, ¿por qué hay tanta importancia, cierto, en que los bienes se dividan en muebles e inmuebles? ¿Ya? Principalmente porque los inmuebles, que obviamente presentan un mayor valor,
presentan una mayor protección jurídica. Y por eso es que estas tramitaciones de transferencia requieren de mayores solemnidades, que son exigencias, ¿cierto?, para que se cumplan, que la compra de un bien mueble. ¿Ya? Por lo tanto, el contrato de compra-venta de inmuebles debe otorgarse necesariamente por escritura pública, no el de los muebles. ¿Ya? Y aquí está definido textualmente lo que les mencionaba yo de escritura pública, según el Código Orgánico de Tribunales en su artículo 403, en donde se define la escritura pública como un instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley por el competente notario e incorporado en su protocolo o registro público. ¿Ya? El contrato de arriendo, por ejemplo, como yo les decía, como no es una escritura pública, no es incorporado en este registro, ¿ya? Y para ver las solemnidades que puede tener algún contrato, los pueden ver en ese link que está ahí, ¿ya? Pero, por ejemplo, el contrato de compraventa tiene esa solemnidad, que debe ser firmado por escritura pública, ¿ya? Y la solemnidad, como yo le dije que lo que es, en pocas palabras, es una exigencia que fija la ley, ¿ya? Lo que pasa es que ustedes, yo creo que se han dado cuenta a lo largo de la vida y se van a ir dando cuenta a lo largo del curso, que a las leyes les encanta ser escritas con palabras extrañas. Pero en otras palabras, cuando uno dice auténtico otorgado con las solemnidades, es lo mismo que decir auténtico otorgado con las exigencias que fija la ley, ¿ya? Así que eso me voy a estar refiriendo cuando alguna vez mencione solemnidad. ¿Ya? Ahí lo que le mostraba, ¿cierto? Hipoteca para una casa que queda en garantía, prenda para un bien mueble que queda en garantía. Ahora, existe un concepto que también lo vamos a profundizar más cuando veamos compra-venta, pero que aquí se menciona porque estamos hablando de bienes inmuebles y que se trata de la prescripción adquisitiva ordinaria, ¿ya? Y esto quiere decir, ustedes lo pueden haber escuchado, por ejemplo, cuando una persona, no sé, se toma una vivienda porque la tenían botada, etcétera, ¿ya? Para los bienes muebles, la prescripción adquisitiva es de 2 años y para los inmuebles es de 5 años, ¿ya? En el artículo 2492 del Código Civil se desprende que la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir el dominio de las cosas comerciables ajenas por haberlas poseído durante cierto tiempo, concurriendo los demás requisitos legales, ¿ya? Fundamentalmente, estos requisitos legales, generalmente cuando la persona quiere pelear por esta posición, a pesar de haber usurpado esta propiedad, ¿ya? Que se trate de una posesión útil y que no haya operado interrupción o suspensión. Es decir, esta persona vivió 5 años en esa casa porque la necesitaba, la cuidó, pagó todo lo que había que pagar de gastos y no se fue nunca de ahí, ¿ya? Pero ¿por qué esto lo vamos a profundizar en compraventa? Porque es una situación que a veces ha salido hasta las noticias que pasa mucho. Un propietario, por ejemplo, tiene una casa botada y un día dice, ya, yo la quiero vender porque no la estoy usando. Se buscan un corredor de propiedades, van a ver la casa, van a ponerla en venta y hay gente viviendo en la casa. Está tomada, ¿ya? Ahora, nosotros como corredores de propiedades no podemos hacer absolutamente nada en una situación así. Si se menciona en este curso o en algún otro que puedan ver, es porque obviamente uno tiene que saber qué procede, porque si uno va a quedar ahí como, está tomada, ¿qué hago? No. Obviamente esto lo tienen que ver a través de una demanda los dueños, con abogados y todo, pero nosotros no podemos hacer nada. Lo importante es que sepamos también quizás asesorar a la persona, decirle qué hacer, etcétera. ¿Ya? Es importante mencionar, para que se sepa como concepto, que cuando, por ejemplo, a alguien le quitan su auto, se habla de robo, ¿cierto? Pero cuando alguien se apropia ilícitamente de un bien inmueble, como una casa tomada, como se dice, no está robando o hurtando, está cometiendo usurpación, ¿ya? Este es un concepto, me refiero a yo, a jurídicamente, ¿ya? Obviamente lo pueden quizá haber escuchado de otra forma, pero para la ley, si se menciona en un documento de demanda o algo, lo van a ver como usurpación, no como robo de una vivienda, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta, comentario de lo que he visto hasta ahora? Yo abro el chat y la lista de participantes cuando digo eso para ver si alguien levanta la mano o algo.
Ya. Creo que no hay preguntas. En base a eso nos vamos a ir al primer break. Son las 8:55, así que a las 9:10 estamos de vuelta. ¿Ya? Joana creo que quiere preguntar algo. Sí, que no quise interrumpir en la clase. Cuando uno ingresa y mandan el quick, salen unas figuras geométricas. ¿Es así el quick? ¿Se conectó del celular? Sí, no me permitió hacerlo. Sí, se metió, a donde se metió del celular le sucede eso, ¿ya? Lo que pasa es que la página del quiz está hecha para computador. Entonces, por Ya, ejemplo, la idea de eso para que pueda verlo y escuchar la retroalimentación y si lo quiere hacer del celular, es que, por ejemplo, conecte el Zoom en el computador u otro dispositivo, o puede ser otro celular, si tiene, no sé, el de alguien en la casa, y de otro celular haga la prueba, ¿ya? disculpe, pero me metí Ahora, al computador por Zoom ¿ya? y no me permite ingresar. La verdad es que no había trabajado yo con Zoom. Ah, No, ya, ya. entonces no tengo el manejo. Ayer yo lo tuve que hacer todo por teléfono Por porque celular. andaba claro, todo por Ya, celular. mire, Y ahora lo hice mucho como a las 7:30, pero no podía. ya, mire, hagamos algo. Si gusta, dentro de estos días, antes de la clase del lunes o el mismo día lunes, un poquito antes de la clase, me ¿Mm? habla para que me muestre qué es lo que no le deja hacer el computador en el Zoom y ahí yo ver si es que la puedo lograr hacer entrar el computador. Perfecto, le mando pantallazo. Sí, me lo Ah, ve por WhatsApp nomás y ahí le voy guiando porque si puede abrirlo en el computador no debería no poder entrar. Debe haber algún problema en la configuración o abrir algo y ahí le puedo ayudar. ya. Y en el caso ahora que me sucedió esto con el quick, ya quedé nula con eso, ¿no? Ya, por esta vez, como es el primer quiz y no estaban al tanto de que no iba a quedar grabado ni nada, yo se los voy a subir el primer quiz a la plataforma, pero no como texto. Va a quedar como para que lo puedan rendir, ¿ya? Así como les sale la lección, donde ustedes pinchan y ven los contenidos, abajito de la lección, les va a salir tipo quiz y ustedes lo van a rendir y les va a salir si está malo o está bueno y les va a salir la correspondiente retroalimentación, Perfecto. Estaba ¿ya? que Para que tiraba puedan el participar celular. del primer quiz. Es que salían unos monos horribles y después me Sí, no, salían es que del puras. celular pasa eso. Lo que pasa es que del celular lo hicieron como para que uno pueda verlo en el computador y responder apretando solo el símbolo. Perfecto. Porque si usted lo, claro, como no lo pudo ver en el computador no sabe, pero en la pantalla sale la pregunta y abajo salen las alternativas. Y cada alternativa tiene esos símbolos geométricos con colores que representan a la respuesta. Mm, ¿Ya? entiendo. Ya. Muchas No, pero gracias. el lunes, desde aquí el lunes lo solucionamos, no se preocupe. Si no, Sí, yo hay sé otros que se puede compañeros que solucionar. están diciendo que le pasó lo Sí, mismo. Jorge puso a mí igual y Ángela. Sí, muchas gracias. Y cualquiera que tenga esa situación me puede decir u otra particular, ¿ya? De nada. Ya. Entonces, ahora sí, vamos al primer break y espérense, como Ángela, va, como Joana. Vamos a continuar con la clase entonces. Se acabó el break. Estábamos hablando, ¿cierto?, sobre los bienes inmuebles, ¿ya? Entonces, los bienes inmuebles o bienes raíces son aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro. Por eso, inmuebles, ¿cierto? Mueble viene de moverse y es un prefijo que hace referencia a que no se puede, ¿ya? Como las tierras, las minas y las cosas que se adquieren permanentemente a ellos, que se adhieren, perdón, permanentemente a ellos, como edificios, árboles, líneas telefónicas, represas, etcétera. Es decir, estas cosas, a pesar de que se podrían mover, jurídicamente podrían considerarse inmuebles si están adheridas permanentemente a un bien inmueble. ¿Ya? Entonces, de esta forma es que surge una clasificación de los bienes inmuebles en donde los catalogamos por inmuebles por naturaleza, inmuebles por adherencia e inmuebles por destinación. ¿Ya? Inmuebles, por naturaleza, son aquellas cosas, ¿cierto?, que no pueden trasladarse
un lugar a otro sin que se altere su sustancia. Por su esencia, estas cosas son inmóviles como los terrenos, ¿ya? O sea, netamente, propiamente tal, un inmueble real sería el terreno, ¿ya? Están los inmuebles por adherencia, que son bienes muebles que se consideran inmuebles por estar permanentemente adheridos a un inmueble propiamente tal, como los edificios e instalaciones, ¿ya? De lo anterior se concluye que es necesario que este bien que está adherido al inmueble y que la adherencia sea permanente. ¿Por qué a un edificio o una instalación se le considera originalmente mueble según esta definición? Por los materiales de construcción, ¿cierto? Como fueron llevados a ese lugar. Pero esta adherencia se vuelve permanente una vez está finalizada la construcción, porque no es normal, ¿cierto?, sacar un edificio para llevarlo a otro lado. De hecho, es prácticamente imposible. Y están los inmuebles por destinación, que son aquellos muebles que se consideran inmuebles por estar permanentemente destinados al uso, cultivo o beneficio de un inmueble. Por ejemplo, los arados, bueyes, caballos, útiles de labranza, ¿cierto? En un fondo o hacienda agrícola. ¿Ya? Ahora, a modo de datos solamente, porque lo vamos a profundizar en inmuebles rústicos, ¿ya? Estos muebles por destinación, inmuebles por destinación, ¿cierto? Como los arados, bueyes, caballos, se mencionan más profundamente justamente en el arriendo de predios rústicos. ¿Por qué? Porque el arriendo de predios rústicos o predios rurales, por así decirlo, que se utilicen para fines comerciales como agrícolas, ganaderos, tienen un decreto, ¿ya? Y estos sí están regulados por una ley y obviamente se habla más de ello en profundidad ahí. Los motivos de la ficción que constituyen los inmuebles por destinación son de orden práctico. Es decir, estos bienes muebles, como un arado, un caballo, un buey, siguen siendo muebles, ¿cierto? Pero para efectos prácticos de la ley, se consideran inmuebles por destinación, ¿ya? ¿Para qué se hace esto? Porque se persigue evitar que al separar estas cosas, es decir, a este bien que es un inmueble por destinación, del inmueble por naturaleza, que es el terreno, para que esta separación, ¿cierto?, no pueda menoscabar o disminuir la utilidad o el beneficio económico del inmueble principal, es decir, el terreno. Por ejemplo, si yo vendo un fundo en el que se produce leche de vaca, si yo lo vendo sin las vacas, puede menoscabarse la utilidad o la productividad económica, ¿ya? Entonces se puede vender todo propiamente tal y en este se consideran como inmuebles por destinación, ¿ya? Por ello, en principio se entienden comprendidos los inmuebles por destinación en la venta de una finca. Y esto está regulado en el artículo 1830 del Código Civil, pero el arriendo de esta está regulado, ¿cierto?, en la ley o decreto que habla del arriendo de predios rústicos, ¿ya? Un arriendo normal de una propiedad que está en un lugar urbano se rige bajo la ley de arrendamiento de predios urbanos, ¿ya? Por eso es que para los predios rústicos o rurales existe la de arrendamiento de predios rústicos. Me perdí ahí. Decimos en principio entonces, ¿ya? Porque la voluntad de las partes puede excluir los inmuebles por destinación de los actos jurídicos mencionados. Es decir, si yo estoy negociando esta finca productora de leche, ¿cierto? El comprador y el vendedor pueden acordarse, ¿y qué? Pero yo no quiero las vacas porque yo quiero usar esto para otra cosa. Si ambas partes están de acuerdo y hacen este acto jurídico de firmar un contrato de compraventa del lugar, no hay problema, ¿ya? Pero si lo quieren incluir, ellos lo pueden incluir, ¿cierto?, como un inmueble por destinación para aumentarle el valor a esto y posteriormente para que la productividad económica del comprador sea mejor, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Hay nadie? Ya, continuaremos.
Hola, Entonces, yo hola, quiero consultar algo en inmueble por adherencia. dígame. Dice que cuando se convierte ya un edificio o inmueble como tal, pasa a ser por naturaleza. No, es un inmueble por adherencia, pero que Ah, está adherido permanentemente al inmueble por naturaleza. ya, pero cuando ya está hecho, creado el edificio y todo eso, ¿se transforma, cambia o no? Es que no es Algo que así dijo cambie. usted. Lo que pasa es que fue construido en base a bienes muebles. Pero una Ya. vez estos bienes muebles toman forma y se transforman en un edificio o una instalación construida X, pasa a Ya. transformarse en un inmueble por adherencia porque está adherido permanentemente a este inmueble por naturaleza. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Ya. Ahora hay que considerar igual que sí se puede tornar enredado comprenderlo, pero es como por lo que les dije antes, que la ley le gusta, a los que la escriben les gusta escribirla en términos medios complicados, ¿ya? Pero aquí obviamente lo único importante es conocer en básicamente las definiciones de los tres, que existen estos tres, ¿ya? Ya, ahora vamos a comenzar con la definición de dominio o propiedad, ¿ya? El dominio o propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo sin más limitaciones que las que imponga la ley, ¿ya? Esto lo vamos a profundizar ahora, ¿por qué? Porque el dominio no es un concepto, por así decirlo, individual propiamente tal. El dominio tiene ciertos atributos que vamos a mencionar ahora, ¿cierto? Y justamente ahí se habla de esta capacidad de disponer del mismo sin más limitaciones que las que imponga la ley, ¿ya? Para que no se enreden con esa definición porque lo vamos a especificar más en profundidad, ¿ya? Entonces también el dominio es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas que aplican al ordenamiento jurídico con sede sobre un bien. ¿Qué puedo hacer yo jurídicamente sobre un bien según lo que a mí me permite la ley? ¿Ya? Ahora, la definición legal del dominio, según el artículo 582 del Código Civil, es el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Esta definición, en otras palabras, es lo mismo que está en el primer punto de acá, pero escrito, como les digo yo, legalmente un poco más enredado. ¿Ya? Para que se entienda por qué se menciona como derecho real, un derecho real es un poder jurídico que ejerce una persona, ya sea física, o sea, natural, o jurídica, sobre una cosa. ¿Ya? Recuerde que para la ley, cuando hablamos de personas físicas, se refiere a la persona natural. ¿Ya? Y la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. ¿Ya? Cuando hablemos de uso, goce y disposición, se va a entender un poco más esto. Ahora, ¿por qué es importante mencionar de inmediato el tema de la nuda propiedad? Porque de repente hay autores que mencionan esto como separado del uso, separada de la disposición, pero la propiedad separada del goce se llama así, es como lo establece el Código Civil. Está textual del Código Civil, ¿ya? Después van a ver por qué mencionamos eso, que ahora vamos. El goce, de hecho, adelantándome, es uno de los atributos del dominio que vamos a mencionar, ¿ya? Que vienen ahora, ¿cierto? Los atributos o facultades del dominio son tres, que son el uso, el goce y la disposición. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque yo tenga el dominio real, ¿cierto? De algo, yo debo tener estos tres atributos. ¿Por qué es importante saberlo? Les doy como ejemplo. Cuando uno hace un arriendo de un inmueble, uno entrega el uso de esta propiedad a cambio de una retribución que es la renta. Pero no entrega el goce, generalmente, porque se puede si lo deja subarrendar, pero lo que no entrega jamás es la disposición. ¿Ya? Y ahora vamos a ver qué significa cada una. Entonces,
El uso, que legalmente definida, como les gusta utilizar el latín, se llama ius utendi, ¿ya? Corresponde a la facultad que tiene el propietario, ¿cierto?, a servirse de la cosa para sus propios intereses y de acuerdo con la función social del derecho, siempre y cuando esas conductas no violen preceptos legales ya establecidos o causen lesiones a los derechos de otros propietarios, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero usar mi vivienda, ¿cierto?, yo puedo usarla para vivir, porque para eso está hecha, ¿ya? Pero si, por ejemplo, yo un día X digo, ¿sabes qué? Yo quiero transformar mi departamento en una oficina, ¿ya? ¿Puedo hacerlo? Probablemente sí. Puede que no. ¿Por qué? Si hay alguna ley que me lo prohíba, no puedo, por mucho que yo sea propietario, ¿ya? Por eso dice, el propietario tiene el derecho a servirse de la cosa para sus intereses, bla, 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 siempre y cuando no violen preceptos legales, ¿ya? Cuando una persona, por ejemplo, no podría utilizar su vivienda, su departamento como una oficina formal, no me refiero a que ponga un escritorio para trabajar desde casa, que la quiera transformar en una oficina de algo con un giro comercial, etcétera, ¿ya? Cuando, por ejemplo, las instalaciones de ese edificio estén suscritas a un reglamento de copropiedad que prohíba que las unidades o departamentos que componen ese edificio sean utilizadas para algo ajeno a lo habitacional, ¿ya? Ahora esto puede sonar un poco complicado porque en estricto rigor no tiene nada que ver con con el corretaje de propiedades, ¿ya? Sino que está directamente relacionado con la ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Que es lo que rige a los condominios y los edificios, ¿ya? Por eso es que una de las temáticas anexas que tiene este curso y que no son evaluadas, tiene que ver con cómo nosotros como corredores de propiedades nos podemos involucrar con esta ley o qué deberíamos saber de esta, ¿ya? Y que lo vamos a ver en las últimas clases, que como les digo, porque están las últimas, porque no son evaluadas, ¿ya? Por ejemplo, bajo el principio del ius utendi o derecho de uso, un propietario, ¿cierto?, no podría justificar la tenencia de una plantación de marihuana en su casa, por mucho que sea su casa y él la quiera usar para eso, porque está prohibida por la mayoría de los ordenamientos jurídicos, ¿ya? Es su casa, él podría hacer lo que quiera, pero es contrario a la ley, por lo tanto no puede, ¿ya? De la misma forma, un empresario no puede justificar bajo este principio ruidos excesivos típicos de una actividad industrial, por ejemplo, alguien que quiere colocar en un barrio residencial una fábrica de autos, ¿cierto?, que haga intolerable la vivencia de los demás vecinos porque está regulado por ley, está regulado por ordenanzas municipales, qué tipo de actividades comerciales o industriales pueden existir en zonas residenciales, ¿ya? Por mucho que este empresario fuera dueño de ese terreno y quiere construir su fábrica ahí, no puede si la ley no se lo permite, ¿ya? De esta forma, ¿cierto? Surge el segundo atributo del dominio, que es el ius fruendi o derecho de goce, ¿ya? En su virtud, el propietario tiene el derecho de aprovechar y disponer de los frutos o productos que genere el bien, ¿ya? Esto está textual de cómo se define legalmente, pero ¿a qué se refiere con frutos o productos? A las ganancias que puede generar su bien, ¿ya? Por regla general, el propietario de una cosa es también propietario de todo lo que esa cosa produzca con o sin su intervención, ¿cierto? Por ejemplo, yo me compré una casa con un terreno, esta casa tenía un árbol de manzana, este árbol estaba pequeñito cuando se compró, 10 años después el árbol está gigante, da manzanas, ¿ya? Yo soy propietario de esa manzana porque son frutos o productos generados en mi bien, ¿ya? Independiente que yo haya intervenido en la plantación o no de ese árbol. En base a esto, ¿cierto? Ya que la ley habla de frutos y se puede entender ambiguamente, es que se subdividen en dos tipos, en frutos naturales y en frutos civiles, ¿ya? Los frutos naturales, obviamente como lo dice su nombre, son aquellos que se producen natural o artificialmente sin detrimento de sustancia, o sea, no se hace nada para que se produzcan, ¿ya?
Por ejemplo, las manzanas de los árboles frutales, la leña de los árboles, etc. ¿Ya? Y están los frutos civiles, que están constituidos por aquellas sumas de dinero que recibe el propietario por ceder al otro el uso o goce de la cosa. Ejemplo, el alquiler de edificios, el precio de arrendamiento de tierras, etc. Entonces, a nosotros, ¿cierto? ¿Qué nos corresponde saber del derecho de goce? Por ejemplo, que en el corretaje de propiedades, el goce es esta renta que recibe un propietario, ¿cierto? Por entregar el uso de su propiedad. ¿Ya? Él está gozando porque esta propiedad está produciendo dinero, ¿cierto? Es una ganancia que él obtiene por ser dueño de esto y entregarle el uso a alguien, ¿ya? Y el tercer atributo, ¿cierto? Es el ius abutendi o derecho de disposición, que de hecho la disposición estaba explícitamente incorporada en la definición de dominio, ¿ya? Entonces, el propietario, bajo la premisa de que la cosa está bajo su dominabilidad o dominio, ¿cierto? Poder de hecho y voluntad de posesión, puede hacer con su propiedad, con la cosa a la cual domina, lo que quiera. Incluso la puede dañar o destruir. Esto es lo que se llama disposición material, ¿ya? Pero, salvo que esto sea contrario a su función social. Por ejemplo, el propietario de un bien integrante de patrimonio cultural no debe destruirlo y de hecho debe estar obligado a su conservación, ¿ya? Hay ciudades, por ejemplo, como Valparaíso, donde hay ciertas zonas, donde hay ciertas construcciones que son consideradas patrimonio cultural, ¿ya? Y las personas no pueden, por así decirlo, remodelar la fachada de sus edificios, porque al ser patrimonio cultural no se puede destruir ni modificar, sino que deben conservarlo. ¿Ya? A eso se refiere, porque al fin y al cabo es lo mismo que mencionábamos delante del uso. No se puede, tú puedes disponer de tu propiedad, hacer lo que quieras con ella mientras no sea contrario a algo establecido por ley. ¿Ya? De este mismo modo, el propietario puede disponer de su derecho real, ¿cierto? Que es la disposición jurídica, y puede enajenar la cosa, venderla, donarla, y en general desligarse de su derecho de propiedad y a dársela a otra persona como quiera. ¿Ya? E incluso puede renunciar al derecho o abandonar la cosa, ¿ya? Y como vamos a ver en compraventa, de nuevo este tema que les mencioné yo de la prescripción adquisitiva, que es en los casos en que a veces las personas que se toman una propiedad se hacen dueñas de esta, justamente este es como el término legal del que se cuelgan cuando tratan de jurídicamente poseer algo ajeno. Y es que dicen, esta persona hace 5 años que no visita su propiedad, no ha pagado la luz, no ha pagado el agua, no la ha mantenido. Entonces se entiende que esta persona renunció al derecho del dominio y abandonó esta cosa. Por eso yo la tomé, la conservé, la cuidé, pagué todo lo que había que pagar y yo debería ser el propietario real. Obviamente es un trámite que se realiza con abogado y es engorrosísimo, pero si como la ley está escrita de tal forma, de ahí se van colgando quienes realizan esto. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Nada, nada. Joana, vi su activación de micrófono. Con respecto a lo que tú dices La escucho bajita ahora, no sé por qué. Antes no se escuchaba baja. ahora, Ahora sí. ya. Con respecto a lo que tú hablas, que una persona vive en una propiedad, el dueño no está, él hizo uso de la propiedad, hizo arreglos en la propiedad. Si bien es cierto, es un tema engorroso como lo planteas tú, pero si de alguna forma esa persona demuestra que ha vivido 5 años y tiene testigo, eso se puede hacer un juicio, ¿o no? Sí, se puede. Sí, por eso digo. Y eso es de lo que se cuelgan de la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva, en otras palabras, quiere decir que el dueño real perdió el dominio de esa cosa porque prescribió, porque abandonó esa propiedad y otro se hizo cargo de ella. Pero ahí estamos hablando de cuántos años, 2 años o 5, 5. en inmueble. En el inmueble ya, 5 años. Sí. 2 Perfecto, inmuebles, 5 del inmueble. perfecto, entiendo.
Alex pregunta igual en el chat, ¿cuál sería la ley que no permita transformar una vivienda en una especie de local oficina o cuál sería el impedimento? No hay una ley propiamente tal. Hay cosas a las que puede estar suscrito, como por ejemplo lo que mencioné, que el reglamento de copropiedad del edificio no lo permita, o también podrían ser ordenanzas municipales, por ejemplo, que no se puede transformar en un local comercial porque en ese local es residencial y cierto local en el que lo quiere transformar no está permitido, ¿ya? Pero no hay una ley así propiamente tal que impida que una vivienda no se transforme en eso. Pueden haber ciertas cosas dentro de otras prohibiciones que no lo permitan, ¿ya? Pero no una ley propiamente tal. Disculpe, dentro de esas Sí, provisiones que dice usted, claro, probablemente en una copropiedad donde hay un reglamento interno dentro claro, del departamento, lo tenemos súper claro. Pero cuando es una casa, una propiedad de ya. En uno, la persona, casa, lo que ustedes tienen que revisar son los, no me acuerdo bien cómo es técnicamente, pero hay un documento que se saca en la DOM, en la Dirección de Obras Municipales, que les ujú, menciona qué tipos de uso de suelo tiene permitida esa propiedad. Si perfecto, usted es el propietario y no está suscrito a ningún reglamento de copropiedad y quiere transformar su casa en otro giro, usted tiene que ver que la municipalidad le permita ese giro. ¿Ya? En general, obviamente, negocio y esas cosas sí se puede. Como mencionó, justo Alex había preguntado esas cosas, ¿ya? y Pero ahí se obviamente hace, quizá no la dejarían hacer un bar en un barrio residencial, una discoteca, no sé. Pero obviamente un local así como los negocios de bar, esas cosas sí, pero existe este documento donde se ven los usos de suelo permitidos. y ahí se avala siempre con una iniciación de actividades también, va de la mano con eso. Ah, claro, lo que pasa es que ahí si después usted va a querer utilizar, ¿cierto?, su propiedad para otra cosa, hace su iniciativa, demuestra que es dueño y claro, lo tiene. Lo importante es que lo que usted coloque en esa dirección esté permitido para los usos de suelo de la Dirección de Obras Municipales. Entiendo, muchas gracias. Alex, ¿entendió ahí lo de la pregunta? Sí, pero me surgió otra duda. ¿Cuál? Que, por ejemplo, en el caso de ya, hay una población, no sé, en el Volto, y según el plan regular comunal es una zona residencial, ¿Ya? pero ¿por qué se puede hacer como la excepción de poner un negocio ahí? Por lo mismo que decía de los usos de suelo permitidos. Si el uso de suelo, según la Dirección de Obras Municipales, que está metido el plan regulador, dice que puede ser rubro comercial de ese tipo, se puede. Ah, ya. Entonces ¿Ya? como que hay varios Sí. De usos. hecho, cuando veamos compraventa, si alguien tiene buena memoria, recuérdenme mostrarles un documento de ese tipo, porque yo tengo uno de un propietario de la comuna de Chillán que me envió ese documento porque él es una propiedad cara, grande, y que la quiere vender. Ojalá con un inversionista que quiera construir otra cosa ahí. Entonces él hizo la tarea de ir a sacar este documento, cosa que yo sepa a los posibles interesados decirle, mira, ya, ¿tú qué quieres construir? No sé, una clínica, ¿se puede o no se puede? Ah, ya, sí se puede, ¿ya? Y ahí salen todos los rubros para mostrarle yo, miren, este famoso documento y todo. No se los muestro ahora porque no sé dónde está y debo buscarlo. Por eso les digo, recuérdenme para cuando veamos compraventa, porque ahí va más ligado igual. Cuando hablemos de la dirección de obras municipales, los documentos, podríamos verlo ahí. Ya, pero es una lista grande en realidad de cosas que se pueden. De hecho, salen mencionadas así cosas como bien raras, hasta plantas nucleares, plantas químicas, sale todo ese tipo en una lista y ahí dice qué se permite y qué no se permite. Ya. Déjenme ver algo, quiero ver cuánto falta para ver si continuamos hacemos break. Son 39. No, todavía no deberíamos hacer break de todas formas ya. Ahora, algo que hay que considerar como actos de disposición, es decir, donde el dueño decide qué hacer con su propiedad, aquello en los que el propietario, ¿cierto?, constituye en favor de otra persona un derecho real limitado, ¿ya? Como el usufructo, la servidumbre y la hipoteca, ¿ya? En conclusión, cuando uno está afecto a un usufructo, una servidumbre o una hipoteca, tiene el derecho real de dominio, ¿cierto?, quien tenga estos tres principios.
uso, goce y disposición. Si yo tengo una propiedad, tengo que tener estos tres principios para tener el derecho real de dominio. ¿Ya? Y por eso es que surgen estos otros tipos de contratos, ¿cierto? O derechos reales, como el usufructo, ¿ya? En donde el usufructo se define textualmente como un derecho real que consiste en la facultad, ¿ya? De gozar. ¿Ven? Aquí siempre ahora, cuando se habla de algún contrato de arriendo, usufructo, lo que sea, siempre se va a mencionar los atributos del dominio que estén involucrados, ¿ya? Entonces aquí se menciona como facultad de gozar de una cosa. Ahora, legalmente cuando hablamos de cosa, obviamente estamos hablando del bien inmueble, ¿ya? Con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño si la cosa no es fungible, o sea, si no se va deteriorando, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible, es decir, si se va deteriorando, ¿ya? En otras palabras, el usufructo, yo le presto este bien inmueble a la persona, no le estoy cobrando nada a cambio, pero tampoco se la estoy regalando. Yo sigo siendo el dueño, esta persona la va a usar y va a gozar, puede obtener dinero de ella si quiere, pero yo no le estoy cobrando. Si yo le cobrara, sería un arriendo, ¿ya? Pero este es un usufructo. De este artículo, ¿cierto? Se puede extraer la idea de que entonces el usufructo es un derecho real que viene a limitar o debilitar las facultades propias del derecho real de dominio, porque el dueño al entregar el usufructo está entregando el goce, ¿ya? Por lo tanto, no va a obtener este beneficio de su propiedad, ¿ya? Entonces, esto es traído de otro país, pero porque en ese país funciona este esquema de la misma forma que acá, ¿ya? Cuando hablamos de un usufructo en el rubro inmobiliario, ¿cierto? Se menciona como el derecho de usar y disfrutar de una cosa ajena sin realizarse modificaciones sustanciales del bien o de su uso. Es decir, a mí me prestaron una propiedad, ¿cierto? Yo la voy a usar y puedo disfrutar de ella, puedo obtener goce, puedo obtener ganancia, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer un usufructo? Por ley, por contrato o acto jurídico unilateral y en ese país por testamento. Acá no, ¿ya? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Permite utilizar, habitar e incluso arrendar y percibir las rentas del bien ajeno que es cedido temporalmente de forma gratuita y onerosa. Como el usufructo, para que sea real y pueda tener un efecto jurídico, se hace por contrato, uno obviamente le pone un tiempo. Yo te voy a prestar mi casa, no sé, por 5 años. Ya. Posterior a eso debiese restituirla. ¿Ya? A menos que este contrato se renueve. Ahora, cuando se dice gratuita u onerosa, porque no se percibe, ¿cierto? Esta renta por eso mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Consulta. Díganme. En el caso que tú hablas del usufructo, ya te presto la propiedad 5 años. El dueño de la propiedad se fue fuera del país, se demoró más de 5 años. ¿Esta persona también puede hacerse dueño? En otras palabras, si, claro, si contrata un buen abogado ¿cómo se llama? Si se atañen a la prescripción adquisitiva, podrían. Ahora, Puede. igual, yo creo que eso sí que sería engorroso, porque el dueño podría demostrar que también que conoce a la persona, que por algo se la prestó, que la persona conocía su estado de que no estaba en el país, etcétera. Ya, y Pero se por vuelve diario un tema de qué oficial, abogado lo maneje mejor. ya, pero por diario oficial, si se publica y la persona no se Y hace presente, justamente, oficialmente se la puede quitar. claro, pero aquí hay que considerar algo muy importante que vamos a ver en profundidad después, y es cuando uno es bien explícito con los contratos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como hay un contrato de usufructo, por ejemplo, si el dueño colocó que el contrato se extingue sí o sí al terminar ese periodo, claro, él podría incurrir en abandono si no pregunta por la propiedad, si no la viene a pedir la restitución ni nada, porque no dijo nada. Ahora puede haber una cláusula de renovabilidad del contrato, que la mayoría de los contratos lo tiene, y puede que el contrato diga, si ninguna de las partes da aviso con al menos 30 días corridos previos de anticipación, el contrato se entenderá por renovado por un nuevo periodo. Y eso quiere decir Automáticamente. que, claro, pues, y eso quiere decir que si él no dijo, oye, yo quiero que el contrato termine en la fecha que dijimos, si él no avisó con ese periodo, ese contrato se va a renovar por nuevos 5 años.
de forma automática. Entiendo. Entonces hay que siempre estar viendo esos detalles. Claro, estas son definiciones que pueden llevar a que se surjan muchas preguntas a ustedes, pero lo importante es siempre igual irse en esos otros, ¿qué otros detalles podrían frenar esto o no? Que igual se van viendo más adelante, obviamente. Quizá por eso surgen las dudas ahora, ¿ya? Pero por eso es que siempre es muy importante ser bastante explícito con esas cosas de los contratos, especialmente los plazos. Gracias. De nada. Ya. La servidumbre. La servidumbre, les digo al principio, para que no se calienten mucho la cabeza, que es algo que dudo que vean mucho, a menos que alguien se vaya a dedicar a vender terrenos rurales, parcelas que fueron loteadas regularmente, ya vamos a ver lo que es irregular más adelante igual, pero cuando se crearon caminos, como van a ver aquí, ¿ya? Y que también es bien poco frecuente, porque en general, si alguien parceló, le dejó la servidumbre fuera y usted le va a vender su pedazo y no va a estar involucrado en su escritura, ¿ya? Pero ahora vamos a ver la definición propiamente tal. En derecho, para justamente cuando tenemos que hablar de inmuebles, la servidumbre, ¿cierto? Se le llama a un derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fundo dominante y que pertenece a otra persona. ¿Ya? Vamos a analizar en profundidad este concepto, pero antes de pasar a la otra diapositiva, quiero que de aquí rescaten 3 conceptos importantes para entender lo que es la servidumbre. 1, la existencia del fundo sirviente, la existencia del fundo dominante y que pertenecen a distintas personas, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque siempre surgen las preguntas, cuando a veces surgen preguntas y se les olvida que el requisito es que sean de diferentes personas. Si es de 2 personas no corre la servidumbre, si es de la misma persona, perdón, no corre el efecto de servidumbre. Ahora van a entender por qué. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, y el servidumbre al fin y al cabo es un camino. ¿Ya? Ahora va a venir la definición que dice que es un camino cuando uno está aislado, pero aquí tiene un ejemplo para mostrar. Por ejemplo, esta finca 2 está sirviente, ¿cierto? Y, perdón, dominante, y está esta sirviente que entrega la servidumbre. ¿Por qué? Porque la finca 2 no tiene acceso al camino de ninguna forma. Piensen que todas estas otras son fincas. ¿Ya? Entonces, con otro esquema, al fin y al cabo, la servidumbre lo que hace es permitirle el paso al fundo dominante hacia el camino principal, sacrificando parte del fundo sirviente. ¿Ya? Un derecho de paso. ¿Ya? Por eso que existen servidumbres de paso, de agua, de acueducto, de luces, de vista, de aire, ecológica, etcétera, pero las que vemos nosotros aquí son las de paso porque son las que afectan a los bienes inmuebles, principalmente a terrenos. ¿Ya? Ahora, Consulta. queda de ese tema todavía, por si acaso, dije que lo iba a explicar en profundidad. Ya. Es que es de eso, falta bastante. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, es importante aquí considerar, ¿cierto?, que existe una confusión de las personas en donde se entiende que ningún terreno puede quedar ciego. ¿A qué se refiere con ciego? A que no tenga acceso a la vía pública. ¿Ya? No solo por el hecho de constituir en una nueva propiedad un loteo, significa que la persona sí o sí vaya a tener acceso directo al camino, ¿cierto? Que le permita transitar desde el camino hacia su propiedad sin pasar por otra propiedad, ¿cierto? Por lo tanto, aquí sucede esta cesión de una buena parte del terreno que impide el paso en favor de otro, ¿ya? Entonces, para que esta persona que tiene imposibilitado el paso por este fundo sirviente, es que se debe constituir una servidumbre de tránsito o de paso, ¿ya? Ahora, ¿cómo se constituye esta servidumbre de tránsito? ¿Ya? Primero, tenemos que determinar lo que es una servidumbre de tránsito, ¿ya? En donde textualmente se define como el derecho concedido por la ley, porque es por ley, ¿ya? Al dueño de un fundo que se haya destituido de toda comunicación con el camino público por la interposición de otros predios para exigir el paso por alguno de estos,
¿ya? En cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su fondo, pero previa a la correspondiente indemnización. ¿Ya? Es decir, uno va a tener que ceder parte de su terreno para construir este camino, pero va a recibir una indemnización, ¿ya? Ahora, esto sí que es importante de la servidumbre, ¿ya? Porque cuando ustedes alguna vez vendan un terreno y vean que hay un camino de por medio, lo primero que van a tener que pensar, oye, ese camino estará en la escritura pública, ¿no? ¿Estará en el certificado de hipoteca y gravámenes? ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que una servidumbre sea realmente una servidumbre, tiene que constituirse mediante escritura pública o algún otro título legal, ¿ya? Es decir, no basta con que, ya sabes que yo te voy a dar este rinconcito para que hagamos el camino y tú pasas a tu predio, nosotros vamos a poner, no sé, piedra, vamos a pavimentar, vamos a poner un cerco y este es tu camino. No basta. Tiene que haber una escritura pública que determina que ese camino es una servidumbre, ¿ya? Independiente de que este camino haya existido por muchos años, tiene que estar hecho por escritura pública, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no existe esta escritura pública, este camino puede ser cerrado por el propietario en cualquier momento, cuando a él se le dé la gana, ¿ya? Espérame, ya, sí. ¿Alguna duda o consulta de lo que mencioné? No de lo que pueda faltar porque seguimos hablando de servidumbre. Vamos a mencionar los requisitos, vamos a hablar de cómo se establece la indemnización, etcétera. Pero de lo mencionado aquí explícitamente, ¿hay alguna duda? Ya. Entonces, para poder crear esta escritura pública, ¿cierto? Que determine que se va a crear una servidumbre, porque es necesario. Joana, ¿quiere preguntar? Activo el micrófono, creo. Sí, sí, es que la duda mía es, tú hablas de servidumbre, ya que el propietario cede un lugar para que las otras personas pasen. Muchas veces, claro, hay un acuerdo de por medio que el dueño, pero cuando hay hijos, el dueño muere y quedan los hijos, y suele pasar mucho en sectores rurales para el sur, que esta persona después no quiere, pues cierra el espacio y Hay genera, hay dos razones por las que puede suceder eso. Uno, no lo hicieron por escritura pública. ¿ya? O dos, existió un requisito para que se pueda disolver, que es algo que voy a mencionar después. Porque se Perfecto. puede, si es que, bueno, en palabras simples ahora para no adelantarme, se puede disolver la servidumbre si por algún motivo esta imposibilidad que tenía el terreno de acceder a la vía pública se solucionó. Por ejemplo, Perfecto. pasó algo atrás, vendieron el terreno de atrás y ahora hay un camino atrás, significa que esa servidumbre ya no es necesaria, se puede deshacer. Pero si existe por escritura pública y si el dominante sigue teniendo imposibilidad de ir a la vía pública, no se puede deshacer la servidumbre, ¿ya? Entonces, claro, es muy probable que estas que menciona usted nunca fueron hechas por escritura pública, ¿ya? Entiendo, gracias. ¿Por qué? Eso es importante mencionar. Cuando se hace por escritura pública, se inscribe en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Y la propiedad que hizo la servidumbre, es decir, que tiene parte de su terreno cedido, queda con un gravamen. Y ese gravamen dice que que la propiedad tiene una servidumbre en tal parte de la propiedad de tantos metrajes, etcétera. Por lo tanto, se venda, se hereda o lo que sea la propiedad, no se puede deshacer la servidumbre. Por eso es que es importante la escritura pública, porque es inscrita en el conservador de bienes raíces y queda como un gravamen, que vamos a ver en la siguiente clase, creo, lo que son los gravámenes. ¿Ya? Pero por eso es que no se puede, solo si es escritura pública y que es requisito que para que sea realmente una servidumbre sea hecha por escritura pública. ¿Ya? Entonces, 53, 13. Ya. Por tiempo de planificación debería corresponder el siguiente break. ¿Prefieren como el día de ayer continuar y salir antes? ¿O hacemos el break y salimos a la hora normal? Pueden escribir en el chat, recuerden, seguir, break. Bárbara dice break, ya puede estar cansada. Sí, de hecho esta clase y la siguiente pueden ser muy agotadoras por el hecho que es mucho
terminología legal. Disculpen, ¿puedo hacer una consulta antes que nos vamos al ¿Sí? bloque? Delante pasaron unas diapositivas y yo lo ¿Ya? abrí dentro de la página que tienen ustedes. Y cuando tú ibas pasando las diapositivas, había una que no está considerada en lo que suben. No ¿Cuál? salió. Mira, incluso le saqué hasta una foto porque yo dije, Ah, tú dices del PPT que está subido a la plataforma. claro, Ah, ya, porque ese es el PPT de la versión pasada. No subió el de ahora. Le saqué unas cosas que se van a hablar después. claro, por ejemplo, los atributos de la personalidad no estaba en lo que tú Ah, no, estabas. no, eso no lo modifiqué, ¿sí? No estaba porque yo lo iba viendo como estaba con ese Ah, enlace sí, sí estaban, pero no estaban como esquema, estaban con escrito. texto. Sí, Ah, estaban escritos. perfecto. Sí, Ya, sí, sí, ya. Ahora me acordé de cuál se refiere, los atributos que están hechos en un mapa conceptual ahora. sí, sí. Sí, Ah, ya, ya, sí, ese también era, que lo estaba. modifiqué a mapa para esta versión. Ah, Pero se va a perfecto. actualizar, pero es el mismo contenido, solo que cambiaron cosas visuales. Ya, muchas gracias. Y ya. Bárbara dice, no estoy cansada por si acaso. Ah, ya, entonces continuamos porque la mayoría puso continuar. Ya, y terminamos a las 10:04. Dame un segundito, sí. Ah, ya. Entonces, requisitos importantes para esta servidumbre, ¿cierto? Es que existan dos predios, como veíamos en la imagen. Uno debe ser dominante, que es el que requiere este acceso, y otro es el sirviente, que es el que impide el acceso. Otro requisito que mencioné que era importante es que sean de diferentes dueños. ¿Por qué? Es lógico. Si los dos terrenos son míos, yo puedo pasar por mi terreno sin molestarme. ¿Ya? Ahora, si yo arriendo uno y uso el otro, eso es problema mío. Pero los dos son de mi propiedad, yo arreglaré como paso para atrás. ¿Ya? Por eso es que es importante que sean de diferentes dueños, porque otros dueños están imposibilitando mi paz. ¿Ya? Otro requisito es que el impedimento sea de tal naturaleza que el predio dominante se encuentre desprovisto totalmente de todo acceso con el camino público. ¿Ya? De acuerdo a la jurisprudencia, el requisito fundamental para la servidumbre de tránsito es que el predio dominante se encuentre desprovisto totalmente de toda clase de comunicación al camino público. ¿Ya? Al respecto, la jurisprudencia señala que aquello tendría lugar cuando el predio dominante, por ejemplo, solo tiene una salida verdaderamente impracticable, dada la topografía del terreno, o para que habilitarla exija gastos excesivos y desproporcionados en relación con el valor del predio y del terreno necesario para la servidumbre y resarcimiento de otro perjurio. Aquí suele salir el ejemplo siempre de, por ejemplo, vamos al dibujito. Ay, no, pues para adelante. Y aquí, por ejemplo, pongámonos en el caso que en este mismo dibujo, atrás del fondo dominante donde está esta flecha, hubiera un río grande. Y después del río grande hay otro camino. Y uno podría decir, ¿y por qué en vez de la servidumbre no hace un puente y paga el puente y pasa a la otra calle? Y ahí es donde se justifica, cuando uno habla de jurisprudencia por ley, a que el gasto de construir el puente puede ser excesivo y desproporcionado en relación al valor del predio, o sea, lo que cuesta el terreno en su totalidad, y de lo necesario, ¿cierto?, para la servidumbre y resarcimiento. Por eso es que se prefiere la servidumbre. Ya, ahora, como se mencionó, tienen que cumplirse estos requisitos y la persona no se puede negar. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto debo pagar de indemnización por esta servidumbre de tránsito? Es decir, yo del fondo dominante, ¿cuánto le pago al dueño que va a constituir esta servidumbre? ¿Ya? Se mencionó que debe haber un pago, ¿ya? Pero no se mencionó el monto que se debe pagar por este gravamen que ya mencioné que era constituir en la servidumbre, ¿ya? ¿Y cómo se fija esto? De común acuerdo entre ambos propietarios, ¿ya? Ahora, si no hay acuerdo entre ambos propietarios, como esta servidumbre es obligación y el dueño no quiere fijar un precio, por ejemplo, y no acepta el que yo le estoy ofreciendo, yo puedo hacerlo mediante peritos, es decir, por temas judiciales. Generalmente se comienza con un juzgado de policía local, ¿cierto? Que es el juzgado que está encargado como de hacer mediaciones entre las personas,
que funciona como de árbitro, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, a través de este estudio que van a tener que hacer, a través de esta denuncia, se va a establecer un monto de indemnización y la persona va a estar obligada a aceptar ese monto. ¿Ya? Ahora, como ya estamos hablando de servidumbre o todo, yo creo que todos se deben imaginar muchas cosas, chuta, pero de qué porte va a ser el camino, cuánto va a perder, etcétera, ¿ya? También está establecido cuánto debe medir este camino vecinal o servidumbre de tránsito, ¿ya? Y ahora esto, para conocerlo, depende del plan regulador de la comuna en que se va a establecer esto. Es decir, en qué comuna están estos dos terrenos, en base al plan regulador, hay reglas de cuánto debiese ser esta servidumbre de tránsito. ¿Ya? Y si no estuviera en el plan regulador, se revisa en lo que está estipulado en el artículo 2.3.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ahora, sin embargo, en tribunales, ¿cierto? En general, cuando han habido discordias por estos temas, en general se resuelve que la concesión, es decir, la constitución de estas servidumbres de tránsito, en general son de un ancho de 3 metros, ¿ya? Cuando son porque están hechas para tránsito peatonal y ocasionalmente vehicular. Eso es lo que se considera. Es decir, no están hechos para que transiten doble o triple vías de autos. ¿Por qué? Porque se supone que esta servidumbre se está creando para que el propietario del que no podía pasar pueda pasar. No va a ser una calle en la que va a haber tránsito todo el tiempo. Entonces la idea es que pueda pasar caminando o en vehículo, pero no va a haber un tránsito de vehículos que si hay solo una vía va a bloquear el camino. ¿Ya? Consulta, Sí, ya. La servidumbre, tú dices de mutuo acuerdo. Ya. sí. La persona que no tiene el acceso, y obviamente llega a un mutuo acuerdo con la persona que tiene el terreno para llegar a un camino. ¿Qué pasa si la persona que tiene que pagarle a ese propietario, esa persona hace cabañas, ¿me entiendes? Para vacacionar y las arrienda? Y legalmente por ese camino tiene que pasar los vehículos que llegan, un ejemplo, camping con cabaña y todo, y tiene que pasar gente. ¿Eso se puede hacer? Se puede. ¿Por qué? Porque la servidumbre no aplica a qué uso le va a dar la persona. Aplica a que necesita el acceso a la vía pública y tiene que cumplirse ciertos requisitos y obviamente también él no va a poder pedir un ancho más grande de este camino porque van a transitar gente a sus cabañas, sino que se le va a hacer el mismo camino nomás. Pero no habría problema porque sigue, independiente para que lo use, va a estar desprovisto del acceso al camino. Ahora, ojo, hay que ver si legalmente él puede construir estas cabañas según las ordenanzas, por ejemplo, de construcción en terrenos rurales, que permiten una casa más otra pequeña en algunas partes, y quizá el dueño del fondo que entregó la servidumbre se pique y lo denuncie que las casas no tienen recepción municipal. Y ahí él podría tener un problema por eso, no por la servidumbre. Entiendo. Y ¿Ya? ahora, por ejemplo, si hay un camino que es por servidumbre y también porque es público. Han habido en varias ocasiones que hay personas que están justo a la pasada hacia un lago o es el único acceso que da hacia una playa y se niegan en oportunidades porque tienen que transitar por ahí mucho público y lo bloquean. ¿Cómo, Si cómo eso está establecido como una entrada a ese lago por escritura pública, no se pueden negar. perfecto, ya. ¿Ya? Porque también es una servidumbre de paso, aunque no sea de vehículos y solo de personas, es servidumbre de paso. Si está con escritura, no se puede negar, ¿ya? Pero si no es Tengo otra escritura, consulta. sí, Si la persona no tiene dinero para pagarle al dueño para hacer el camino, ¿qué sucede ahí? no puede, porque uno de los requisitos es pagar la indemnización. Por mucho que esté Ujú. desprovisto, el dueño al fin y al cabo no puede perder un espacio de terreno para entregarle el acceso. Tiene que tener una Pero ¿hay indemnización. algún subsidio o algo que ofrece el Estado como para No, ayudar a para esta servidumbre de persona o tránsito, no? no, para servidumbres no. Ok. ¿Ya? Lo que ahí podría ser quizás es el acordar con el dueño, alguna forma de pago, etcétera. Pero sería algo mutuo acuerdo y que lo establecería en la escritura pública. ¿Ya? Joana, ¿otra pregunta? No, no, quede Ah, claro. ya, ya.
ahora justo aquí lo que había preguntado delante Joana, era que si se podía cerrar esta servidumbre de paso o de tránsito, ¿ya? En principio, el dueño del predio sirviente, es decir, el que entregó la servidumbre, no puede alterar, disminuir, ni hacer incómodo, ¿cierto?, para el predio dominante la servidumbre. Debe respetarse lo que se estableció en la escritura pública, ¿ya? Sin embargo, si llega a no ser indispensable, por ejemplo, por la adquisición de otros terrenos al dueño que le dan un acceso más cómodo al camino o por otro medio, el dueño del predio sirviente puede tener el derecho de pedir que se le exonere de la servidumbre, pero él debe restituir la indemnización que recibió al establecerse esta. Por ejemplo, si mostramos este dibujito, imagínense ya en este, al dueño de la finca 2, que es el que necesitaba la servidumbre, se le ocurrió comprar esta finca, que está al lado de la finca 1. El dueño de la finca 1 podría decir, oye, tú ahora eres dueño de 2 terrenos, el terreno de adelante te da permiso para salir, por lo tanto, yo ya no quiero darte mi servidumbre, yo lo quiero desarmar y te devuelvo tu dinero. En esa situación se puede, ¿por qué? Porque para esta ya no cumple el requisito de que es indispensable y obviamente aquí atrás se mencionaba que tienen que ser de diferentes dueños y ya tienen acceso. Tiene otra forma de pasar por sí mismo, ¿ya? Entonces ahí se podría cerrar esta servidumbre de paso. Otra forma de que se pueda cerrar esta servidumbre de paso es que no se haya hecho por escritura pública, ¿ya? Porque esta es una solemnidad que requiere la servidumbre, una exigencia de la ley, y si no está hecho por escritura pública, no existe para la ley. Podemos ver ese camino, pero para la ley no existe y el dueño puede hacer lo que quiera porque sigue estando en su propiedad, ¿ya? Ahora, todo problema que pueda existir, cierto, producto de desacuerdos en lo relativo a la servidumbre de tránsito, tendrá que ser resuelta por medio de los tribunales de administración de justicia cuando no haya posibilidad de acuerdo entre las partes en conflicto, ¿ya? Lo que yo recomiendo aquí, como para cerrar el tema y que les quede claro si se puede cerrar o no, o cómo les puede influir a ustedes, es que si ustedes van a un terreno que van a vender, por ejemplo, vender, porque en el arrendo no les influiría mucho, y ven un camino y ustedes dicen, oh, esto puede ser una servidumbre, pregúntenle al dueño, ¿ese camino de ahí está dentro de su escritura? ¿Es una servidumbre? ¿En qué consiste? El dueño les va a decir, ah, no, ese camino estaba antes que yo comprara, no están mis planos, por ejemplo. Ya. O le va a decir, sí, esa es una servidumbre que se hizo porque el terreno de atrás no podía pasar. El dueño generalmente va a saber que eso se llama servidumbre, ¿eh? Yo lo he escuchado, ellos mismos dicen. Y ahí usted, ¿qué le tiene que decir? ¿Y esa servidumbre fue hecha por escritura pública? ¿Ya? ¿Por qué es importante que usted pregunte eso? Por este mismo tema de que el comprador podría llegar y decir, oye, pero ese camino es mío, ese camino no está pagado, no tiene escritura, no tiene un gravamen, yo lo voy a cerrar. Entonces usted es mejor que sepa si es una servidumbre o no. A mí, por ejemplo, una vez me pasó que me pasaron un terreno para venta que era muy grande y el caballero lo quería dividir en dos para venderlo en dos. Y en una parte había como una arenilla rara en ese terreno, así como por toda la orilla. Y yo voy y le digo, ¿y esa parte del suelo por qué está así? Me dijo, ah, que esa va a ser la servidumbre para que los dos terrenos tengan acceso al camino. Y yo le dije, ah, pero es una servidumbre, se hizo la escritura y todo. No, no, yo hice el camino nomás, dijo él. Entonces, en estricto rigor, no es una servidumbre. Si él vende el terreno de adelante a una persona y el de atrás a otra, y no está establecido como servidumbre, el de adelante puede cerrar esa parte del camino que le corresponde a su terreno. Ya, así que por eso es importante saber esto. No es necesario que se lo sepan todo de memoria, pero es importante que si ustedes detectan un camino en un terreno, acordarse del concepto de servidumbre y decir, por último, si no se acuerdan que es una escritura pública y todo, ¿ese camino está hecho legalmente o está hecho solamente para que pase la otra persona? Por último, ¿ya? Pero tienen que recordarse en identificar eso. Disculpe, una consulta. Ya, si usted dice, hay que preocuparse de eso. Ejemplo, no sé, pues, si una persona va a comprar un terreno y ahí, ¿a quién tiene, el dueño tiene que ser súper honesto porque los papeles hay que pedirlo, ver si eso está Exacto. como por servidumbre, pues, si Sí, está ahora ojo, si el dueño no es honesto, igual lo podemos saber. ¿Ya? Al hacer una compra, como vamos a ver en la temática de compra-venta, existe un trámite
de la compraventa que se llama estudio de títulos. Ya, en el Claro. estudio de títulos se piden varios documentos y uno de estos es el certificado de hipotecas y gravámenes. Y en ese certificado va a salir si hay una servidumbre o no. Mm. ¿Ya? Entonces, en el mismo estudio de título, antes de escribir, el abogado que va a hacer el escritorio de título puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo vi el certificado de hipoteca y gravámenes y no está esa servidumbre como gravamen. Aquí hay que mencionarlo al tiro, ver qué se va a hacer, porque si no podría generar un problema después. ¿Ya? Pero se puede saber igual. De hecho, uno mismo como corredor, al comprador podría recomendarle, oye, ¿sabes qué? Podríamos obtener un certificado de hipoteca o pedirle al dueño un certificado de hipoteca y gravámenes antes para ver el estado de estos caminos, si son o no si van a afectar o no tu compra. ¿Ya? Lo podría ver igual. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda, consulta o comentario que hacer? Por ejemplo, yo cuando digo comentario puede ser igual porque pueden decir algo que en lo que se hayan visto envuelto ustedes, una experiencia que hayan tenido, que hayan escuchado, algún familiar, etcétera. ¿Ya? ¿Ese certificado de hipoteca se solicita en dónde? Conservador de bienes raíces de la comuna donde se encuentra la propiedad. ¿Ya? De todas formas, todos esos documentos que yo les menciono, como se sacan en el estudio de títulos, que es parte de una compra-venta, lo vamos a ver en la compra-venta. Ya yo les voy a decir qué documentos se piden, dónde se deben sacar, cuánto se demoran generalmente, cuál es el costo aproximado que tienen, etcétera. Joana, No, le quería comentar, yo tengo una amiga que se compró un terreno cerca de Puerto Montt. Obviamente en las fotos sale todo lindo, puro verde. Y en el minuto de ir a zanjar todo esto, a finiquitar todo este tema, muchas de las parcelas que ella había contactado para comprar, que eran 5.000 metros cuadrados, no tenían, no eran aptas la para, construcción. para construcción. O sea, los postes de luz, el agua estaba hasta la mitad de los postes. También el tema de la servidumbre. Entonces, preguntando dentro de todo lo que ella cotizó, finalmente terminó hablando con personas que estaban como encargadas de todas digamos, las fincas, por no decirlo así, los lugares donde iba a comprar, y llegó una de las personas que como que manejan todo el tema, y ellos la enviaron, la mandaron que fuera al conservador, que fuera a ver a la municipalidad, y que hicieron un montón de trámites para poder hacer un estudio de título como correspondía. Sí, sí, lo que pasa es que a veces ustedes se van a dar cuenta si ingresan al corretaje que es mucho más fácil captar una propiedad en venta, es decir, que uno capte un cliente que quiere vender que uno que quiere arrendar. ¿Por qué? Porque justamente la compraventa tiene procesos que son trámites más engorrosos y uno de esos es esta recopilación de documentos, ¿ya? Que a veces los dueños no tienen idea. Y por eso dicen, ya, yo nunca vendí una propiedad, no sé cómo se hace, quiero corredor porque ellos me lo van a hacer. Y sí, hay bastante engorroso. Lo único malo también que para algunos de estos documentos necesitamos cierta información a las que no se puede acceder sin el dueño, ¿ya? Por ejemplo, en compraventa vamos a ver que existe algo que se llama número, fojas y año, que es unas cifras que se entregan en la escritura de compraventa y que eso no lo podemos sacar de nada público. Solo nos puede entregar el dueño esos números. Con esos documentos nosotros podemos sacar el certificado de dominio, hipoteca de gravamen y esas cosas. ¿Ya? Así que claro, pues ahí empieza el tema engorroso de cómo obtener esos números si es que no los entrega la persona vendedora. ¿Ya? Y claro, por algo por ahí debe haberle pasado a su amiga que ella al final le recomendaron mejor ver el estado de la propiedad antes de comprarla. Claro. ¿Ya? Sí, pero esos son temas que suelen surgir siempre en las primeras clases cuando uno habla mucho término legal, pero no se preocupen que cuando veamos compraventa, igual vamos a ver todos esos temas de las documentaciones, estudio de título y todo. Ahora, como un mini adelanto, los estudios de título lo hace un abogado. ¿Ya? Ustedes, obviamente, como corredores, lo que tienen que saber es qué es un estudio de título, qué documentos se obtienen y dónde se obtienen. Pero quien hace todo el examen exhaustivo y entrega un informe después es un abogado. ¿Ya? Pero Y ahí, obviamente es bueno que ya ustedes que sepan estamos eso. hablando de la notaría, ¿Perdón? cuando hacen este estudio de título, normalmente eso lo hace la notaría. No, no, no. Lo hace un abogado de hecho, ya eso es algo de compraventa, pero igual le adelanto. El estudio de título es de responsabilidad de la parte compradora. ¿Ya? Perfecto. La parte vendedora entrega los documentos para que la parte compradora
haga el estudio. Pero si un comprador compra una propiedad al contado, él debe buscar y pagar un abogado para que haga el estudio de título, ¿ya? Y si usted lo hace por un crédito hipotecario, lo va a hacer el banco. Pero el banco se lo va a cobrar a usted en los famosos gastos operacionales, Mm. ¿ya? Pero la parte compradora va a hacer el estudio de título independiente de cómo pague usted, ¿ya? No la notaría. Después, lo que uno hace en la escritura pública, que la hace el abogado igual, perdón, el contrato de compraventa, uno la hace y la firma en un notario. Y en esa escritura, que obviamente el notario revisó previamente, sale como un resultado del estudio de título, que la propiedad no tiene, por ejemplo, dice, no tiene prohibiciones de venta, no tiene prohibiciones de enajenación, etc. ¿Ya? Que ese es como el resultado del estudio de título. Ya, ahora viene un tema que es contratos, pero este tema, para no dejarlo a medias, no lo alcanzamos a ver hoy, lo comenzamos el lunes al iniciar, porque son 16 diapositivas y terminaríamos muy pasado de las 10:30, ¿ya? Así que no sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta, porque si no, con eso quedamos hasta acá. ¿Nadie, nadie? Ya. Como nadie dice, voy a detener la grabación.